Hola, soy Elana. Solo tenía 5 años cuando mi mundo cambió para siempre. Vivíamos en una choza deteriorada en las afueras de la ciudad, apenas sobreviviendo. Mi estómago siempre dolía de hambre, y me quedaba despierta por las noches escuchando a mis padres susurrar, sus voces tensas de preocupación. Una tarde, un coche elegante se detuvo frente a nuestra choza. Una pareja salió, vestida con ropa que parecía pertenecer a otro universo, rica, pulida, intocable. El señor y la señora Blackwell hablaron con mis padres durante lo que pareció horas. No entendía mucho de lo que se decía, pero podía sentir la tensión en el aire. Alana, ven aquí, llamó mi madre, su voz temblando, confundida. Me acerqué. La señora Blackwell me dio una mirada larga y fría, evaluándome como si fuera un objeto en venta. Ella servirá, dijo, su lengua afilada y desalmada. Antes de que pudiera darme cuenta, estaba sentada en la parte trasera de su coche, mi antigua vida desapareciendo por el espejo retrovisor. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero lo sentía en lo más profundo de mis huesos. Nada volvería a ser igual. La mansión Blackwell era enorme, más parecida a un palacio que a una casa, pero en lugar de calidez, se sentía fría, como si no estuviera destinada a personas, solo para exhibirse. No había juguetes, ni juegos, solo silencio. La señora Blackwell no perdió tiempo en darme un trapeador y un balde. Aquí ganarás tu comida, me gritó, su voz como hielo. Marta te mostrará qué hacer. Marta, la cocinera, me sonrió de una manera pequeña y triste cuando nos conocimos. Era la única persona que alguna vez me trató con amabilidad en esa casa. Mantén la cabeza baja, susurró, haz lo que te digan, será más fácil así. Pero nada sobre la vida allí era fácil. Se esperaba que limpiara, cocinara, sirviera y obedeciera. Si cometía un error, la señora Blackwell gritaba y, a veces, su ira se convertía en golpes. El señor Blackwell, por otro lado, apenas reconocía mi existencia, tratándome como si fuera solo otro mueble. Su hijo, Trevor, era aún peor. Se alegraba de atormentarme, haciendo que tropezara cuando llevaba la colada, derramando cosas que acababa de limpiar. Ups, decía con una sonrisa cruel, mejor limpia eso, sirvienta. Por las noches, lloraba en mi almohada en la pequeña habitación del ático donde me mantenían. Extrañaba a mi familia, incluso a nuestra Chavi casita, pero incluso siendo tan pequeña, sabía una cosa con certeza, tenía que sobrevivir. Una noche, Marta me encontró llorando, me abrazó fuerte y susurró en mi oído, eres más fuerte de lo que ellos saben, pequeña, un día, les demostrarás a todos. Sus palabras plantaron una semilla de esperanza dentro de mí, una que me aferré a lo largo de años de sufrimiento. Me mantuvieron en marcha a través de los interminables días de trabajo, las palabras agudas y el miedo constante. Estaba decidida a sobrevivir, a demostrar que Marta tenía razón. Pasaron 7 largos años. Cuando cumplí 12, ya había tenido suficiente. Pasé semanas planeando en secreto mi escape, observando cuidadosamente las rutinas de los guardias y acumulando sobras de comida. Una noche tormentosa, hice mi movimiento, con el corazón latiendo, salí del ático y me deslicé por las escaleras. La casa estaba en silencio, excepto por la lluvia golpeando contra las ventanas. Pero justo cuando llegué al pasillo, una tabla del suelo crujió, me congelé, se abrió una puerta. ¿Quién está ahí? Era Trevor. Sin pensar, salí corriendo, mis pasos resonando en la casa silenciosa. Podía oír los gritos de Trevor detrás de mí y luego el sonido de pies corriendo. De alguna manera, llegué a la puerta, deslizándome a través de un hueco que había descubierto semanas antes. Corrí hacia la tormenta, la lluvia empapándome hasta los huesos, mis piernas ardiendo, mi corazón desbocado. No me detuve hasta que colapsé en un callejón oscuro, exhausta pero libre. Los días siguientes fueron un borrón, hambre, miedo y ansiedad constante de que los Blackwell me encontrarían. Dormía en entradas, comía lo que podía encontrar y mantenía la cabeza baja. Una noche, acurrucada en un parque, una voz me sorprendió. ¿Estás bien, cariño? Miré hacia arriba, parpadeando a través de la lluvia. Una mujer de aspecto amable estaba frente a mí, con un hombre y una niña de mi edad a su lado. Soy la señora Thompson, dijo suavemente. Este es mi esposo y nuestra hija, Sara. ¿Estás perdida? Estaba demasiado cansada, demasiado rota para mentir. La verdad salió de mí junto con las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo. Los Thompson intercambiaron miradas preocupadas. No podemos dejarla aquí, dijo el señor Thompson, con preocupación en su voz. Por supuesto que no, coincidió la señora Thompson. Se arrodilló a mi lado.
¿te gustaría venir a casa con nosotros? ¿Solo por esta noche? Podemos resolver las cosas por la mañana. Entumecida, asentí, demasiado exhausta para negarme. Su hogar era modesto pero cálido, un mundo aparte de la fría y lujosa mansión en la que había estado atrapada. La señora Thompson me preparó sopa mientras Sara me daba ropa seca y me ofrecía un lugar en su habitación. Siempre he querido una hermana, dijo con una sonrisa esperanzada. En los días siguientes, los Thompson me ayudaron a contactar a las autoridades. Se horrorizaron con mi historia e insistieron en que me quedara con ellos hasta que las cosas se resolvieran. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Por primera vez en años, me sentí segura. Me inscribieron en la escuela, me compraron ropa nueva y no pidieron nada a cambio. Sara y yo nos volvimos cercanas rápidamente, uniéndonos por las películas de medianoche y susurrando secretos en la oscuridad. Nos reíamos de las cosas más tontas. Nuestra amistad crecía de maneras que nunca había conocido antes. Pero una noche, mientras yacía despierta, escuché a los Thompson hablando suavemente en la habitación de al lado. No podemos dejarla volver al sistema, dijo la señora Thompson, con su voz llena de preocupación. Ha pasado por demasiado. Estoy de acuerdo, respondió el señor Thompson, pero ¿estamos listos para este tipo de responsabilidad? A la mañana siguiente, me sentaron en la mesa de la cocina. Mi corazón latía rápido, preguntándome qué estaban a punto de decir. La señora Thompson tomó una respiración profunda, su expresión suave pero seria. Elana, comenzó, hemos llegado a preocuparnos mucho por ti. Nos preguntábamos cómo te sentirías al quedarte con nosotros permanentemente como nuestra hija adoptiva. Me detuve en la garganta. ¿Ustedes quieren decirme? Balbuceé, apenas creyendo lo que estaba escuchando. Mucho, dijo el señor Thompson, sonriendo cálidamente. Miré a Sara, quien sonreía de oreja a oreja. Di que sí, instó, prácticamente rebotando en su asiento. Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras asentía, abrumada por emociones que no había sentido en tanto tiempo. Amor, pertenencia, por primera vez en años. Sentí que importaba, que tenía una familia de nuevo. Esa noche, mientras yacía en mi propia cama, me dejé soñar con el futuro. La crueldad de los Blackwell parecía una pesadilla lejana. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Aún había mucho que sanar, mucho que aprender sobre vivir una vida normal, pero por primera vez, tenía esperanza real y sólida. Mientras me quedaba dormida, hice una promesa silenciosa para mí misma. Algún día, encontraría una manera de ayudar a otros niños como yo. Algún día, me aseguraré de que ningún niño tenga que soportar lo que yo hice. ¿Sabía yo hasta dónde me llevaría esa promesa? La vida con los Thompson era algo que nunca había experimentado. Había calidez, apoyo y aliento en todo lo que hacían. Ellos creían en mí, algo que nunca había sentido antes, y se notaba. Sobresalía en la escuela, dedicándome a mis estudios. La ciencia, en particular, me fascinaba. Me obsesioné con aprender cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba y sanaba el cuerpo humano. Un día, mi maestra de biología levantó un proyecto en el que había trabajado incansablemente. Elana, esto es extraordinario, dijo, con los ojos brillando de orgullo. ¿Alguna vez has pensado en una carrera en medicina? La idea echó raíces al instante. Cuando se lo mencioné a los Thompson, se emocionaron. Te apoyaremos en cada paso del camino, prometió el señor Thompson. Ese verano, fui voluntaria en una clínica local, siguiendo a médicos y enfermeras, observando cómo cuidaban a las personas, viendo la manera en que podían brindar esperanza y sanación a quienes lo necesitaban. Sabía que había encontrado mi vocación. Tienes un verdadero don, me dijo el doctor Rodríguez, el jefe de la clínica. Una tarde, serías una excelente médica. Entrar a la escuela de medicina no fue fácil. Estudié más duro que nunca, empujándome a los límites. El día que llegó la carta de aceptación, los Thompson y yo lloramos de alegría. Estamos tan orgullosos de ti, dijo la señora Thompson, abrazándome con fuerza. La escuela de medicina fue agotadora, y hubo noches en que quise rendirme, días en que la duda me carcomía, pero seguí adelante, recordándome cuánto había avanzado y la promesa que había hecho todos esos años atrás. Durante mi residencia, gané una reputación no solo por mis habilidades, sino por mi compasión. La doctora Elana tiene un toque mágico, escuché a una de las enfermeras decir. A los pacientes simplemente les encanta. Fue alrededor de ese tiempo que escuché sobre los Blackwell. Se habían visto envueltos en escándalos financieros y ahora eran objeto de deshonra pública. Se lo merecen, dijo Sara cuando se lo conté, pero, para mi sorpresa, no sentí nada.
eran parte de mi pasado, un capítulo que había cerrado hace tiempo. En cambio, me centré en algo mucho más importante, reconectar con mi familia biológica. No fue fácil, había dolor, culpa y mucha rabia por resolver, pero poco a poco reconstruimos nuestra relación. Lo sentimos mucho, Elana, sollozó mi madre la primera vez que nos volvimos a ver. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor para ti. No podía olvidar lo que había pasado, pero elegí perdonar. Ahora que me había establecido en mi carrera, incluso pude ayudarles económicamente, sacándolos de la pobreza que nos había separado en primer lugar. Un día, después de un largo turno en el hospital, me encontré con el doctor Rodríguez. Siempre supe que llegarías lejos, dijo, sonriendo con orgullo. Tenemos una vacante para un médico adjunto aquí, me encantaría que lo consideraras. Acepté de inmediato. Sentí que estaba volviendo al lugar donde realmente había comenzado mi viaje. Esa noche, en la cena con los Thompson, mi familia en todos los sentidos que importaban. El señor Thompson levantó su vaso hacia mí. De una niña asustada a una doctora brillante, no podríamos estar más orgullosos, dijo. Sonreí, sintiendo que la calidez inundaba mi pecho. No podría haberlo hecho sin ustedes, dije. Me dieron una oportunidad cuando nadie más lo haría. Sara me dio un codazo juguetonamente. Entonces, doctora Estrella, ¿qué sigue? Pensé en los niños que había visto en la clínica, los que me recordaban a mí misma, asustados y solos, desesperados por ayuda. Creo, dije lentamente, que quiero encontrar una manera de ayudar a niños como yo solía ser, tal vez hacer voluntariado en refugios, ser mentora de niños en acogida, algo para devolver. Los Thompson asintieron, sus expresiones llenas de comprensión. Sabían, al igual que yo, que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Me había levantado de las cenizas de mi pasado y ahora era el momento de ayudar a otros a hacer lo mismo. Pasaron los años y me encontré como una doctora respetada en el Hospital Memorial. Mi pasado, una vez lleno de oscuridad y dolor, parecía una pesadilla lejana, pero no importaba cuánto había avanzado. Nunca olvidé de dónde venía. Un día ajetreado en la sala de emergencias, mientras revisaba los formularios de admisión, un nombre familiar hizo que mi sangre se helara, Blackwell. Allí estaban, más viejos y canosos, pero inconfundibles, las personas que habían atormentado mi infancia. La señora Blackwell yacía en una camilla, pálida y frágil, mientras el señor Blackwell se movía nerviosamente a su lado. Doctora Thompson, llamó una enfermera, usando mi nombre adoptivo. La paciente está lista para usted. Respiré hondo, me estabilicé y me acerqué. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, el reconocimiento apareció en sus rostros. Alana, exclamó la señora Blackwell, su voz débil pero inconfundible. ¿Eres realmente tú? Mantuve la compostura, manteniendo mi actitud profesional. Soy la doctora Thompson, corregí, fría y distante. ¿Cuál parece ser el problema hoy? Mientras examinaba a la señora Blackwell, intentaron hacer una conversación incómoda. Pensamos en ti a menudo, dijo el señor Blackwell, con la voz tensa por la culpa. Lamentamos. Lo interrumpí. Señor Blackwell, estoy aquí como doctora, nada más. Después de diagnosticar la condición de la señora Blackwell, nada serio. Gracias a Dios, me di la vuelta para irme. Alana, por favor. La frágil mano de la señora Blackwell agarró mi brazo. Estábamos equivocados. Lo que hicimos, ¿puedes alguna vez perdonarnos? La miré, los recuerdos de años de abuso inundando mi mente, el dolor, el miedo, la soledad, todo volvió de golpe. Mantuve su mirada y, sin dudarlo, respondí, no, no puedo, pero he seguido adelante y te sugiero que hagas lo mismo. Con eso, me alejé, dejándolos lidiar con su culpa. Ya no era mi carga. Más tarde esa semana, visité a mis padres biológicos. Gracias a mi apoyo, ahora vivían cómodamente, una gran diferencia respecto a la pobreza de mi infancia. Nos has dado una segunda oportunidad en la vida, dijo mi madre, abrazándome con fuerza. Estamos tan orgullosos de ti. No solo por tu éxito, agregó mi padre, sino por la persona en la que te has convertido. Sus palabras significaban más de lo que jamás podrían saber. Habíamos recorrido un largo camino en la sanación de nuestra relación. Aunque el pasado no podía borrarse, habíamos construido un nuevo futuro juntos. Los fines de semana, hacía voluntariado en un refugio local para jóvenes en riesgo. Ese día, estaba mentoreando a una joven llamada María. ¿De verdad crees que podría ser doctora algún día?, preguntó, con los ojos llenos de esperanza. Sonreí,
recordando mi propio camino. Con trabajo duro y determinación, puedes ser lo que quieras ser. Te ayudaré en cada paso del camino. Más tarde, mientras conducía a casa, reflexioné sobre lo lejos que había llegado, de una niña asustada y abusada a una doctora que ahora podía ayudar a otros. El camino no había sido fácil, pero cada lucha me había llevado aquí. Pensé en los Blackwell, ahora enfrentando las consecuencias de sus acciones. No sentí alegría por su caída, pero estaba contenta de que, a su manera, la justicia se había servido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara: no olvides la cena familiar esta noche. Mamá está haciendo tu favorito. Sonreí. Los Thompson eran mi verdadera familia, los que me habían dado amor y apoyo cuando más lo necesitaba. Al entrar en su camino, los vi esperando en la porche, justo como lo habían hecho la primera noche que me acogieron. La señora Thompson agitó la mano, su rostro iluminándose de orgullo. Caminando hacia ellos, sentí una abrumadora sensación de paz. Mi viaje había llegado a su fin. No solo había sobrevivido, sino que había prosperado, y ahora tenía el poder de ayudar a otros a hacer lo mismo. La niña pequeña que alguna vez se sintió impotente ahora tenía el poder de cambiar vidas, y apenas estaba comenzando. Hola, soy Elizabeth. Antes de comenzar, si te encantan las historias de resiliencia y un poco de dulce karma, dale al botón de suscribirte, no te arrepentirás. Ahora déjame contarte sobre mis padres. Mark y Linda son grandes figuras en la industria de la moda, siempre obsesionados con las apariencias y seguir las tendencias. Para ellos, yo solo era otro proyecto que moldear. Un día, estaba acostada en mi cama, concentrada en programar una nueva aplicación. Mamá irrumpió en mi habitación. ¿Qué estás haciendo? Hace un día tan bonito afuera. Sin levantar la vista, le respondí: estoy trabajando en un proyecto. Suspiró dramáticamente. Otra vez ese pasatiempo nerd. Elizabeth, deberías salir a conocer gente y ser más sociable. Finalmente la miré. No es un pasatiempo, mamá, es mi pasión. ¿Y si soy sociable? En línea. Puso los ojos en blanco. Lo en línea no cuenta. ¿Qué tal si vamos de compras? Te vendría bien algo de ropa nueva. Hice una mueca. Ir de compras con mamá era una tortura, horas de ella señalando como nada se me veía bien. No puedo, dije, tratando de sonar ocupada. Tengo que terminar esto. Se fue furiosa, y me sentí aliviada. Al día siguiente en la escuela, me sentí como yo misma otra vez. Estaba en la clase de informática con el señor Roberts, quien realmente valoraba mis habilidades. Excelente trabajo con ese algoritmo, Elizabeth, dijo mirando mi pantalla. Tienes un talento real para esto. Sonreí, sintiéndome orgullosa. Gracias, señor Roberts, he estado trabajando en optimizarlo. Sigue así, dijo, con tus habilidades. Tendrás muchas opciones en las empresas de tecnología después de graduarte. ¿Ya has decidido a qué universidades aplicarás? Asentí. Estoy viendo algunas de las mejores escuelas de tecnología, dije, pero luego dudé. Las expectativas de mis padres pesaban sobre mí. El señor Roberts se dio cuenta. ¿Tus padres todavía esperan que estudies moda? Suspiré. Sí, no entienden. Creen que la programación es solo una fase. Puso una mano en mi hombro. No dejes que nadie te detenga. Elizabeth, tienes un don. Sé fiel a ti misma, y eso te llevará lejos. A medida que se acercaba la graduación, las cosas en casa se ponían tensas. Cada cena se convertía en una discusión. Harvard tiene un excelente programa de mercadotecnia de moda, decía mamá. Estoy más interesada en el programa de ciencias computacionales del MIT, respondía yo. Mamá y papá intercambiaban miradas preocupadas. Cariño, ¿estás segura? La tecnología es tan competitiva, decía mamá. La moda también lo es, contestaba yo, al menos en tecnología. A nadie le importa cómo me veo. Cuando finalmente recibí mi carta de aceptación del MIT, debería haber estado en las nubes. O sea, es el maldito MIT, pero ese día resultó ser mucho más complicado. Corrí a la cocina, agitando la carta. Mamá, papá, entré al MIT. Mamá levantó la vista de su revista de moda y papá bajó su café, pero en lugar de emocionarse, sus reacciones fueron decepcionantes. Qué bien, querida, dijo mamá sin emoción. Bien, es increíble. El MIT es una de las mejores escuelas de tecnología del mundo, dije, prácticamente explotando de emoción. Papá carraspeó. Elizabeth, creímos que ya habíamos discutido esto. Harvard. No, ustedes lo discutieron. Yo les dije que iba a aplicar al MIT, interrumpí. La tensión en la habitación era más espesa que la crema cara de mamá. Avancemos a la noche de la graduación,
y en lugar de celebrar con mis amigos, estaba en la sala atrapada en lo que se sentía como la Tercera Guerra Mundial. Solo nos preocupa tu futuro, querida, dijo mamá con ese tono demasiado dulce que usa cuando intenta parecer calmada. Mi futuro en tecnología es brillante. Mamá, el señor Roberts dice. ¿Qué sabe él?, me interrumpió papá, es solo un maestro de secundaria. Sabe mucho más de ciencias computacionales que tú, grité. Mamá se llevó la mano al pecho. Elizabeth, el lenguaje. Ay, por Dios, mamá, tengo 18 años. Ya basta, rugió papá, hemos tolerado esta fase tuya, pero es hora de que te pongas seria sobre tu vida. Estoy siendo seria. El MIT es el MIT, repliqué. La voz de papá bajó, fría y afilada. Mírate, ¿de verdad crees que encajarás en el mundo tecnológico viéndote así? La habitación quedó en silencio. Se sintió como si me hubieran abofeteado. Lo que tu padre quiere decir, intervino mamá rápidamente, es que la industria tecnológica tiene ciertas expectativas. La imagen lo es todo, querida, lo sabes. Los miré incrédula. Entonces, ¿qué? ¿Ahora soy demasiado gorda para el MIT? Papá suspiró. Elizabeth, estamos dispuestos a apoyarte con esta elección poco convencional, pero necesitas cumplirnos a medias. ¿Cumplirles a medias?, pregunté, sintiéndome ya enferma. Mamá asintió. Encontramos un excelente campamento para bajar de peso. Pasa el verano allí, y luego apoyaremos completamente tus planes para el MIT. Los miré, buscando algún rastro de los padres amorosos que creí tener. Están bromeando, ¿verdad? Esto es una especie de broma cruel de graduación. Sus rostros serios me dijeron que no. No, dije con firmeza, absolutamente no. Elizabeth, dijo papá fríamente, tienes que tomar una decisión, baja de peso, o pierde por completo nuestro apoyo. Los miré a los dos, con el corazón roto. Está bien, dije, mi voz temblando, elijo a mí misma, tal y como soy. Entonces salí corriendo y cerré la puerta de un golpe. Esa noche, terminé en la casa de mi mejor amiga Zoe, llorando sobre su hombro. Cuando le conté lo que había pasado, se enojó muchísimo. Te quedas aquí, dijo firmemente, a mis papás no les va a importar. Al día siguiente, fui a ver al señor Roberts. Necesitaba ayuda para saber qué hacer a continuación. Lo siento mucho, Elizabeth, dijo después de que le expliqué todo. Tus padres, bueno, vamos a centrarnos en encontrar una solución. El señor Roberts sonrió después de escuchar mi historia. Tengo un amigo en una startup de tecnología local, dijo. ¿Qué te parece hacer una pasantía de verano? Podría haberlo abrazado. Eso sería increíble. La universidad en el MIT fue todo lo que había soñado, y más. El campus estaba lleno de innovación, y por primera vez en mi vida, sentí que realmente pertenecía. Para el tercer año, conocí a Jake en una clase avanzada de encriptación. Era alto, con el cabello desordenado y gafas de grueso marco, el típico nerd de la informática, y yo estaba cautivada. Oye, eres Elizabeth, ¿verdad?, me preguntó un día después de clase. Tu algoritmo para ese último proyecto fue brillante. Sentí que me sonrojaba. Gracias. El tuyo también fue bastante impresionante. Empezamos a salir, primero para estudiar, luego solo para no estudiar. Jake era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Él me veía por quien realmente era. Eres increíble, Liz, me decía, mirándome como si fuera una diosa de la programación. Tu cerebro es tan sexy. El halago te va a llevar muy lejos, nerd, le decía en broma. Después de la graduación, la vida se aceleró. Mientras mis compañeros estaban ocupados enviando currículums, yo estaba ocupada lanzando mi propia empresa, SecureCore. Jake estaba a mi lado como CTO. ¿Lista para esto?, me preguntó el día de nuestra primera reunión importante con inversores. Respiré hondo. Lista, como nunca. La reunión fue un éxito. Luego llegaron más, y pronto SecureCore fue el tema de conversación en el mundo de la tecnología. Elizabeth Watson, la próxima gran cosa en ciberseguridad, decían los titulares. Me invitaron a dar conferencias y a hacer consultoría para grandes empresas. Mi rostro incluso apareció en revistas tecnológicas. Era surrealista. Vaya, Liz, silbó Jake desde la puerta un día. Vas a arrasar. Me alicé el vestido, que había elegido solo para mí. Vamos a hacerlo. En una conferencia, vi a mis padres, Mark y Linda Watson. Se veían exactamente como los recordaba, socializando con algunos grandes nombres de la industria. Me armé de valor y me acerqué. Disculpen, dije dulcemente. No pude evitar escuchar, ustedes están en el mundo de la moda, ¿verdad?
Mamá se giró hacia mí, escaneando mi rostro sin reconocerme. Sí, es cierto. ¿Y tú quién eres? Sonreí dulcemente. Oh, solo la ponente principal, Elizabeth Watson, CEO de Secure Core. Sus rostros perdieron el color al darse cuenta. La boca de papá se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Elizabeth, susurró mamá, ¿pero cómo? Si me disculpan, dije, ya dándome la vuelta, tengo un discurso que dar. La vida en Secure Core iba de maravilla. Luego, un martes, llegó un correo a mi bandeja de entrada. Casi lo borré, pensando que era spam, pero el asunto me hizo detenerme. Urgente, por favor ayuda a tus padres. Me revolvió el estómago al abrirlo. El mensaje era corto y desesperado. Elizabeth, necesitamos tu ayuda, nuestro negocio está en problemas, por favor, somos tus padres, llámanos. Jake notó mi expresión desde el otro lado de la sala. Please, ¿todo bien? Negué con la cabeza. Mis padres están pidiendo ayuda. Sus ojos se agrandaron. Vaya, eso sí que es inesperado. Sí, murmuré, inesperado es una forma de llamarlo. La curiosidad me pudo, y empecé a investigar la situación de su empresa. Lo que encontré fue irónico, su imperio de moda, que alguna vez prosperó, estaba colapsando debido a una enorme filtración de datos, información de clientes, registros financieros, todo había sido expuesto. Durante días, luché con lo que debía hacer. Al final, acepté reunirme con ellos, no porque me sintiera obligada, sino porque necesitaba enfrentar este último capítulo de mi pasado. Nos arreglamos para encontrarnos en una cafetería muy concurrida, un terreno neutral. Llegué temprano y los observé entrar. Se veían más viejos, cansados. El conjunto de mamá, de diseñador, no podía ocultar el estrés, y el paso confiado de papá se había convertido en una caminata preocupada. Escanearon la sala. Sus ojos pasaron por encima de mí, casi me reí en mi late. Me levanté y me acerqué a su mesa. Señor y señora Watson, dije en tono neutral, creo que querían reunirse. Me miraron confundidos. Perdón, ¿nos conocemos?, preguntó mamá. Sonreí tensamente. Podrías decirlo. Soy Elizabeth, su hija. El shock en sus caras habría sido cómico si no fuera tan triste. Elizabeth, papá jadeó, ¿pero te ves tan exitosa? Terminé por él. Sí, qué curioso cómo funciona eso. Lo que siguió fue una súplica desesperada. Necesitaban ayuda, dinero, conexiones, lo que fuera para salvar su negocio. Solo me senté allí, dejándolos hablar hasta que se quedaran sin palabras. Cariño, sabemos que cometimos errores, dijo mamá, con la voz temblorosa, pero somos familia, seguro que eso cuenta para algo. Levanté una ceja. ¿Familia? Tienen una definición curiosa de esa palabra. Estábamos intentando protegerte, insistió papá, el mundo puede ser cruel. No, dije firmemente, cortándolo, ustedes fueron crueles. ¿El mundo? El mundo me dio oportunidades, me dio amigos que se convirtieron en familia, y una pareja que me ama por quien soy. Me levanté, alisándome el vestido. No estoy aquí para ayudarlos, dije con firmeza, estoy aquí para decirles que lo logré, pese a ustedes, no gracias a ustedes. Que su empresa se derrumba, eso es culpa de ustedes. Cuando me di la vuelta para irme, papá gritó, desesperado, por favor, Elizabeth, lo perderemos todo. Me detuve, miré hacia atrás. No, ya lo perdieron todo, hace 10 años, cuando eligieron su imagen sobre su hija. Con la cabeza bien alta, salí de allí, dejándolos atónitos y balbuceando tras de mí. Pero el cambio más grande no fue solo mi éxito, fue yo misma. Comencé a donar a campañas de concientización sobre trastornos alimenticios, recordando a la chica que solía ser. Creé programas de apoyo para niños que habían sido rechazados por sus familias, con la esperanza de darles la oportunidad de encontrar su propio camino, tal como yo lo había hecho. Un mes después, estaba celebrando un gran triunfo empresarial con Zoe, Jake y el señor Roberts en mi restaurante favorito. Por Elizabeth, dijo Jake, levantando su copa, la jefa más dura de la tecnología. Brindamos, riendo, cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias. El imperio de la moda Watson enfrenta quiebra, surgen acusaciones de fraude. Mostré a los demás y, por un momento, hubo silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente el señor Roberts. Pensé por un momento, luego sonreí, libre, me siento libre. Esa es el final de mi historia, amigos. Ahora tengo una pregunta para ustedes, si estuvieran en mis zapatos, ¿habrían ayudado a sus padres después de todo lo que hicieron?
¿O habrían caminado lejos como lo hice yo? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Esto no se trata solo de mí, se trata de donde trazamos la línea entre la obligación familiar y el respeto propio. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más charlas reales sobre los momentos más difíciles de la vida. Su apoyo significa el mundo para mí, y créanme, hay mucho más de dónde vino esto.